y todas, ¿cómo están? Bien, vamos por esta cápsula número 2, que tiene que ver con poder cerrar un poco la discusión sobre la evaluación. Entonces vamos a abrir, tengo preparado acá el PDF, y lo voy a poner en pantalla completa, ¿ya? Vamos a explicar algunas cuestiones interesantes y eso. Entonces, proceso de producción, ¿verdad? ¿Qué se evalúa? Son las dos cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Los contenidos transversales generalmente los vamos a tener en cuenta de manera holística, de manera global. ¿Ya? Como dice la palabra, son transversales. Entonces tenemos cuatro cuestiones que son fundamentales, que son pilares fundamentales para términos de evaluación. Primero, evaluar la comprensión e interpretación de los discursos, que tiene directa relación con lo que hemos hablado acerca de la importancia de entrenar la escucha activa para poder, a su vez, entrenar, ¿verdad?, la capacidad que la audiencia, que todos los hablantes, siendo audiencia, siendo receptores, puedan tener una mejor comprensión de oralidad, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del discurso, de lo que se les está diciendo. Entonces, formas de anticipar, de hacer hipótesis y finalmente de comprender lo que se le está diciendo, lo que se le está informando, ser capaz de hacer una buena toma de apuntes. O sea, hay un montón de formas también de observar, como que puedan salir productos a partir de ahí, ¿no es cierto? Una reseña de lo que se expuso, una reseña del debate, una columna de opinión. Ahí se puede jugar con todos los tipos de textos escritos que se pueden realizar para que haya un producto de la comprensión e interpretación de los discursos orales. No necesariamente preguntar que entendiste o no entendiste, ¿ya? Esa es una manera muy rápida y general de más o menos monitorearlo, pero si nosotros queremos evaluar la escucha activa y la comprensión e interpretación de los discursos orales, es bastante importante, sobre todo si estamos trabajando con discursos orales más formales, más complejos en cuanto a su planificación, pedirle a los estudiantes que elaboren productos, ¿ya? Y ahí es donde se cruza la escritura, que es otra modalidad, es otra forma, ¿verdad?, de hacerlos generar un entrenamiento porque estamos trabajando ahí con otra destreza, ¿ya? Por otro lado, la observación y el análisis de los discursos orales. Eso es muy importante. Ahí nosotros estamos observando y analizando el discurso oral en sí. Estamos evaluando, valorando, apreciando, ¿no es cierto?, la performance. La performance en todas sus dimensiones, principalmente cuando nosotros vemos que los receptores pueden llegar a una apreciación general de lo que se ha expuesto y también de lo que se ha dicho, de lo que se ha representado, de cómo se dijo, de qué es lo que se dijo, de qué recursos se utilizaron para llegar a la audiencia, por ejemplo, y no necesariamente recursos como una visualización atrás, un refuerzo visual, sino que muchas veces recursos propios del lenguaje humano, como lo que estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? La kinesia, la proxemia, la visualización, mantener la mirada en el público, eso es muy importante para mantener una buena atención, ¿ya? Entonces, por otro lado, tenemos la producción de los textos orales preparados, que es todo el proceso. Aquí, generalmente, la evaluación debe ser en proceso, tiene que ver con cómo los estudiantes son capaces de producir textos orales preparados. O sea, lo que decíamos siempre, que no tengan que escribir y leer o escribir y aprenderse un escrito para decirlo, porque el habla es otra cosa, la oralidad es otra cosa, sino que tiene que ver con poder esquematizar, poder mapear, ¿no es cierto? Si lo vas a escribir, saber marcar cómo lo vas a realizar, qué partes podrías cambiar, léxicos, conectores, opciones de acuerdo al tiempo o cómo vayas sintiendo que estás hablando, tal vez quitar, si te dicen que tienes menos tiempo,
de antemano decir en realidad de este párrafo puedo prescindir o de este otro, etcétera. Como manejar técnicas no solo en la capacidad de la cohesión y la coherencia del texto que se prepara, sino que también de cómo vas a preparar ese texto para la performance oral. Ese es el tema. ¿Cómo preparas ese texto para la performance oral? Y la interacción en el aula, ¿ya? Que es algo que nosotros siempre vamos a estar evaluando. Ahora, yo el único pero que tengo acá, que es como importante para mí, es que me parece que hablar de contenidos aquí no es lo mejor, ¿ya? No es lo mejor. Más que los contenidos, perdón, estoy yendo para otro lado. Más que los contenidos, lo que estamos haciendo aquí es evaluar, ¿no es cierto? O es monitorear destrezas, ¿ya? Entonces, el proceso de producción y qué se evalúa, ¿no es cierto? Son, por alguna manera, por así decirlo, ¿verdad? Contenidos transversales desde una perspectiva de cómo transformar esto al currículum. Pero, en verdad, el listado que aparece acá tiene directa relación con que todo lo que estamos evaluando son destrezas del estudiante, habilidades, competencias, capacidades, ¿no es cierto? Es una evaluación de la cognición del estudiante en torno a la oralidad, completamente. O sea, estamos evaluando la capacidad de competencia comunicativa que tiene el estudiante mediante, ¿no es cierto?, una destreza de poder manejarse y manipular herramientas que son intrínsecas a él, como por ejemplo poder tener una buena competencia, ¿no es cierto?, de comprensión e interpretación de discurso oral, eh, cómo analizamos los discursos orales, cómo estamos mirando, ¿no es cierto?, cómo ocurre esto, la producción de los textos orales preparados, estamos viendo que son textos orales preparados, ¿ya? Entonces, acá nosotros vemos todo un proceso de capacidad, ¿verdad?, de activación de la destreza, y lo podemos mirar como poco a poco, o sea, casi ir viendo, no podemos como mapear el cerebro del estudiante, ¿no es cierto?, pero podemos casi ir viendo cómo el estudiante va generando diferentes procesos cognitivos para poder llegar a preparar un texto oral, porque lo dije anteriormente, no solamente se prepara un texto desde la perspectiva de la cohesión y la coherencia y todo el manejo gramatical que eso implica, sino que además tú tienes que pensar durante todo el proceso que este texto va a ser dicho en una performance. Es un texto para decir, para hablarlo, ¿ya? No es un texto que tú lo vas a entregar. Entonces todo el tiempo tienes que estar pensando en ti como emisor, si es para ti, o en la otra persona, con las características de la otra persona, para también después darle algunas indicaciones de cuál es la intención que estás poniendo ahí para que la otra persona prepare toda la prosodia en torno a la intensificación de algunas marcas, ¿no es cierto?, desde la perspectiva prosódica, cómo vas a hacerlos, dónde hay que enfatizar, qué parte escribiste para que la persona a lo mejor la diga de una manera bien enfática. Todo eso es pensar el texto, prepararlo para la performance oral. Entonces, la preparación también tiene que ver con eso, ¿ya? No siempre se desglosa, de hecho acá no está desglosado de esa manera, eh, porque esto lo tomo desde un consenso que hay en textos de didáctica de la oralidad. Por eso me detengo acá, para hacer hincapié en que es muy importante entender que la preparación del texto oral, más allá de la preparación lingüística netamente, tiene que ver también con preparar el texto para decirlo, hacerlo para la performance que se está preparando, ¿ya? Y luego está, bueno, la interacción en el aula. Esto es fundamental, es ideal, ¿no es cierto? Interactuar, la capacidad de interactuar. Cuando yo les decía, bueno, generalmente se pasa la conversación, ¿no es cierto?, como un contenido, como las máximas de conversación, el cambio de turno, pero
en verdad, si nosotros queremos lograr que los estudiantes tengan un buen manejo conversacional, que no se solapen, ¿no es cierto?, que no quiten los turnos, que entren cuando les corresponde, si es una conversación formal, más formal, en donde podrían tener como una caída de imagen, en donde podrían ser un poco rechazados o discriminados, ¿verdad? Porque no saben manejar los turnos, porque es una discusión académica. Eso es conversacional, entra dentro de lo conversacional. Por lo tanto, más que ellos lo sepan como un contenido, es muy importante ver cuál es la práctica que tienen de esto. ¿Cuál es la práctica de la interacción? Por lo tanto, toda vez que los estudiantes están interactuando, discutiendo, los estás haciendo discutir oralmente, que den su opinión de manera oral, etcétera, preguntas, respuestas, podemos ir modelando, podemos ir comentando qué pasa con los turnos, y hacer una breve reflexión, no solamente decir, oye, no interrumpas a tu compañero, sino que ahí aprovechar de decir, ¿sabes por qué no lo puede interrumpir? Recordemos las máximas conversacionales y hacer una breve reflexión lingüística, porque el metalenguaje es muy importante, la metareflexión es muy importante. Entonces, eso se puede ir monitoreando, ¿ya? Sobre todo si pensamos en una evaluación que no es la más, que no es necesariamente, que es formativa y que no es necesariamente una evaluación en donde se quiera poner una nota específica, ¿ya? Uno no es que va a decir así, voy a hacer que conversen y les voy a poner una nota, ¿ya? Porque es un poco, tendría que planificar una situación en donde se recurra a la conversación. Por ejemplo, cuando se está discutiendo en torno a un tema polémico, que no alcanza a ser un formato de debate estable, ¿ya? Ahora, el debate entra dentro de las posibilidades de todas las conversaciones, ¿ya? Eh, pero generalmente cuando no tiene el formato estandarizado de lo que llamamos debate, se habla de una discusión. Las discusiones están dentro de una conversación, o sea, todo lo que tiene que ver con interacción dialógicamente, ¿verdad? Implica una conversación, ¿ya? En planos de mayor formalidad vamos a tener más incidencia de otros géneros, ¿ya? De otros discursos orales, de otras como episodios textuales, ¿no es cierto? De argumentación, de explicación, de descripción, de argumentación, como es muy cíclico, ¿ya? Es muy cíclico. Y tanto la explicación como la descripción, la explicación, ¿no es cierto? La argumentación van rotando y se van complementando en la mayoría de los textos más complejos, ¿ya? Ahora, si vamos como a algo mucho más contextual, de entorno, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que podemos evaluar el contexto, ¿ya? Como dijimos, es súper importante entender que nosotros estamos trabajando con los estudiantes, ¿no es cierto? Desde una manera de entender esto como una interacción, de entender la oralidad como algo que es interacción humana. Entonces, si nosotros tomamos los textos orales aisladamente, estamos matando un poco la oralidad, ¿ya? Por eso es muy importante que se evalúe eh, estos dos ejes, ¿ya? Comprensión y análisis de los textos orales, como que se entienda el tema, la finalidad del discurso, las ideas principales, tesis o argumento, ¿ya? Ese plano es netamente textual. Y por otro lado, tenemos los textos orales preparados, ¿no es cierto? En donde uno puede usar listas de control, pautas de valoración para las actividades orales. O sea, aquí estamos evaluando la actividad y aquí estamos evaluando el texto, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí unos criterios, si se cumplen o no, cómo está delimitado el tema, la finalidad del discurso está bien delimitada, ¿verdad? Las ideas principales se pueden identificar, son coherentes al tema y a su finalidad, y la calidad de las tesis y de los argumentos. Y cuando nosotros miramos el texto en su totalidad,
la preparación, ¿no es cierto? Y también la performance de cómo se preparó el texto para decirlo, podemos utilizar estas listas de control, ¿no es cierto? Y pautas de valoración ya de la actividad en sí, ¿ya? Eso son como cuestiones muy interesantes porque generalmente vamos a estar con una pauta, ¿no es cierto?, de criterios de que se logra o no se logran, y por otro lado podemos estar con una pauta de apreciación general que tiene que ver con la presentación de la actividad, si se cumple, por ejemplo, el ritual de la performance, si es una conversación, ahí entra todo lo que decía de la toma de turnos, ¿no es cierto?, dar la palabra, eh, saber cuándo entrar, etcétera, ¿ya? También es importante entender que las pautas de valoración o de apreciación, que también se llaman, esta yo la tomo de Ana Cross del 98, que me parece que es muy pertinente, no se detiene necesariamente en cuestiones tan lingüísticas, microlingüísticas, por así decirlo, sino que se detiene en cuestiones más globales. Y eso es muy importante porque nosotros podemos de alguna manera empezar a tener un esquema en torno al desarrollo de la exposición, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a mirar esto, ¿ya? El desarrollo. Entonces, cuando nosotros hacemos pautas de valoración, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos pensar en torno al desarrollo de la exposición, cómo el alumno o los alumnos trabajaron esto, ¿verdad? Y nos vamos a preguntar cómo selecciona el contenido de la exposición de acuerdo con los conocimientos de los receptores, o sea, ahí nuevamente está el enfoque bilateral, ¿ya? Pensar en el receptor, cuál es el receptor que tengo enfrente. Si yo voy a evaluar esto y lo voy a valorar, lo voy a apreciar, voy a poner algún puntaje, ¿no es cierto? Lo voy a calificar, etcétera. Antes, en la secuencia, en el momento, más que secuencia, en las clases, ¿no es cierto? En donde se implementó la secuencia, en donde progresivamente estuviste acompañando al estudiante, ¿no es cierto? En algún momento yo tengo que entregar esa información. Como les dije en alguna clase, los estudiantes no tienen por qué saberlo, ¿ya? Uno lo da por sentado, como que todos nos comunicamos desde pequeños, ¿no es cierto? Tenemos pautas generales, la lengua es materna, etcétera, pero resulta que en la formalidad, como no todos tenemos plena conciencia de qué hablamos, cómo hablamos, eh, qué conciencia de toma de decisiones frente al registro, frente al estilo, ¿ya? ¿Cuál es la valoración que tenemos frente a los interlocutores, situación y contexto cada vez que nos topamos con interacciones distintas? No tenemos plena conciencia de todo lo que nosotros decidimos, todos los mecanismos que se activan. En la formalización de la enseñanza-aprendizaje de la oralidad es donde ocurre eso. Por eso es muy importante reflexionar con los estudiantes y cuando estén preparando el texto, cuando ellos estén preparando el texto para la performance, siempre tienen que tener presente la audiencia, ¿ya? ¿Quiénes son los receptores? ¿Saben de este tema o no saben de este tema? Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Son amateurs en este tema? ¿Son expertos en este tema? ¿Verdad? Es como cuando uno va a un curso y uno dice, bueno, me tocó un tercero medio, me imagino que esto ya lo vieron, y uno igual se cerciona y pregunta un poco, ¿ya? Y si uno habla con una persona y empieza a hablar, no sé, a veces puede pasar en el coloquio incluso, que uno puede empezar a hablar, no sé, de una serie o en torno a, y no le ha preguntado lo más importante a la otra persona es que si vio esa serie, ¿verdad? Y después te das cuenta cuando ya la otra persona te dice, no, sabes que no cacho esa serie, ¿verdad? Y uno dice, hubiera partido contándolo un poco, reseñando. Entonces, es súper importante que uno valore eso, ¿ya? Si selecciona el contenido de la exposición de acuerdo con los conocimientos de los receptores. Otra cosa importante es si diferencia claramente entre las ideas principales y las secundarias. Esto que parece ser así como de índole general, ¿no es cierto? También en el texto escrito uno valora eso. Es muy interesante porque en la planificación
el estudiante debe tenerlo claro, ¿ya? Y debe estar bien delimitado y los receptores deben ser capaces de identificarlas. O sea, no basta solamente con que la persona crea que esa es su idea principal y secundaria, puede ser que los receptores no les quede tan claro, ¿ya? O no vean tanto la diferencia, no puedan identificarlo bien, ¿ya? Entonces, por eso dejar una ronda de preguntas, comentarios, es tan importante porque uno puede valorar desde los comentarios o preguntas de los receptores si realmente logró o no estos objetivos, ¿ya? Entonces se puede ahí hacer una apreciación mucho más completa, incorporando siempre la recepción, porque el texto, o sea, la performance puede ser como muy buena, pero tal vez el texto en sí, como el entramado discursivo que oralizó, que habló, que dijo, ¿no es cierto?, que expresó, que comunicó, hay cosas que no quedaron claras a nivel discursivo. Si les preguntamos a los estudiantes, pues que digan, oh, expone súper bien, habla muy bonito, ¿no es cierto? Pero, ¿y de qué se trató? ¿A una reseña? La verdad es que no sería capaz de qué habló, así como que no te quedó tan claro a la primera, es porque algo está fallando. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta desde los feedback de los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué lo digo? Porque uno como profesor puede también darse cuenta de esto, pero es un sujeto receptor. Entonces, es bueno también como tener una validación de las suposiciones o las creencias, ¿no es cierto? O la impresión que yo tuve del texto, porque uno también está mirando otras cosas para evaluar, ¿ya? A menos que eso esté grabado y uno evalúe desde la grabación, en donde tiene más tiempo para observar, escuchar y darse cuenta de errores de índole ya más discursivo, ¿ya? De entramado textual. Bueno, y esto nos lleva a, ¿no es cierto?, mirar la coherencia del discurso, cómo cohesionó su texto y cómo le dio coherencia. Entonces, se ordena la información de forma lógica, ¿ya? Ahora, esto para un estudiante de primero medio, de segundo medio, incluso hasta cuarto medio, puede ser algo bastante eh, desconocido, ¿ah? O puede haber una creencia en torno a qué es lo lógico y qué es una forma lógica, ¿ya? Entonces, lo que yo entiendo por forma lógica, el estudiante puede que no lo entienda así, o puede que para él sea súper lógico, como lo ordenó, y puede que uno le diga que no. Entonces, hay que tener también un preámbulo de poder explicar esto. En el fondo, cuando uno analiza qué criterios va a valorar o va a apreciar en una pauta de evaluación, ¿no es cierto?, de valoración para textos orales preparados, planificados, nos tenemos que preguntar, yo esto lo vi con los estudiantes, lo conversamos con ellos, se los reforcé. Lo ideal es que uno vaya de lo que hizo a la pauta, ¿no es cierto? Pero a veces uno ve pauta y dice, ah, mira, esta es una pauta de apreciación de discursos planificados. Pero uno siempre la tiene que revisar porque a lo mejor hay un ítem o hay un criterio que hay que sacar porque yo no lo trabajé con los estudiantes. Entonces no lo puedo evaluar. Eso ustedes lo saben como profesores, pero es importante decirlo también, ¿ya? Yo necesito reforzarlo con ustedes porque por un montón de cosas de repente puede ocurrir que no pase esto y que no nos demos cuenta y que después los estudiantes nos digan en la pauta, ¿no es cierto?, cuando se las entregamos, pero profesora, no teníamos idea de esto, no sé qué cosa. Entonces, es muy importante. A veces también es importante comentar la pauta cuando uno le entrega, sobre todo estudiantes de colegio, ¿no?, pensando en la escolarización. Ellos están acostumbrados a que le digan las cosas, a que le expliquen todo, quieren saber qué tienen que hacer exactamente. Ojalá pudiéramos entregarle más autonomía, llegan con poca autonomía a la universidad, pero ojalá pudiéramos entregarle más autonomía. Y para esa autonomía yo creo que la autoevaluación es súper importante, ¿ya? O que, por ejemplo, la pauta de valoración la completen también ellos, a lo mejor que se coevalúe, ¿ya? Con una pauta que uno les explica de qué se trata
¿Y por qué están ahí esos criterios? Porque los hemos trabajado y hacer como un repaso, un refuerzo de eso. Sobre todo si la actividad final es compleja, ¿ya? Hay actividades finales que no son tan complejas, que son de procesos breves, que se han repetido mucho, si tenemos un hábito lingüístico instalado, ¿no es cierto?, de hacer una opinión en voz alta, toda la semana a un alumno le toca dar una opinión en voz alta de una película que vio o lo que sea. Esas son cuestiones que decíamos que son, ¿verdad?, planificaciones que se pueden mecanizar y podemos valorarlas de manera más rápida y con unos ejes de criterios mínimos. Pero cuando la exposición o la actividad final es más compleja, porque requirió mayor proceso, porque involucra el enfoque bilateral de una manera muy entramada en cuanto a integración de destreza, etcétera. Hay que ver esto bien y no porque la pauta sea más larga es mejor. ¿Ya? El atomicismo que vivimos de las pautas de valoración, de las listas de cotejo, a veces sobrepasa la medición de la valoración cualitativa significativa para el estudiante, el feedback más significativo frente a lo que se ha hecho, frente a la performance que ellos han realizado. Entonces, es muy importante variar la metodología de la evaluación. No cargarnos siempre al mismo tipo de pauta o de esquema evaluativo o de forma evaluativa, ¿ya? De forma me refiero a coevaluación, autoevaluación, evaluación unilateral desde el profesor a los estudiantes, ¿ya? Si hacemos algo interdisciplinario como lo que comentamos alguna vez, eh, no sé, podemos eh, ¿verdad? Si podemos de alguna manera coordinar una performance para la clase de biología, para que ellos hablen de biología, uno puede ir invitada y también ser evaluadora, como una evaluadora invitada. O a la inversa, si uno en su clase de lengua, ¿no es cierto?, tiene diferentes temas o los temas que se trabajaron son todos de historia o son todos de física o son todos de sociología, podemos tal vez invitar a algún colega o pedirle, ¿no es cierto?, que nos dé una apreciación general de lo que se hizo en una actividad final. Eh, Variar la forma de evaluación es importante porque no todos los estudiantes destacan en lo mismo y no a todos los estudiantes les acomoda el mismo estilo de evaluación. Así como todos aprendemos diferente, también nos acomoda más ser evaluados de una manera que de otra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como no podemos siempre hacer una evaluación personalizada, que no nos daría el tiempo, ir variando es muy importante porque uno se puede ir dando cuenta de manera holística e integrada de las diferentes habilidades de los estudiantes que tiene en el aula, ¿ya? Y también las virtudes como grupo de trabajo general. Por ejemplo, si nosotros vamos a segmentar el texto, como vamos a hacer un cotejo, ¿no es cierto?, por partes del texto, cuando miramos la introducción, ¿ya?, que tiene que tener siempre un texto, porque en el fondo eh, nosotros hablamos de introducción, pero es como el viaje del héroe, ¿no es cierto? Todo tiene un inicio, un clímax y un final y es cíclico. Eso inicia, tiene un momento central y finaliza, inicia, central, finaliza. Entonces, siempre vamos a tener una introducción. Eh, y desde la perspectiva de texto formal, nosotros pedimos que siempre los temas estén acotados y delimitados. Entonces, obviamente, esto nosotros lo vamos a chequear si ocurre o no ocurre, si está bien logrado o no está bien logrado, va a depender de la valoración que queramos hacer. Aquí es difícil poner de 1 a 5, ¿ya? Siempre la escala es más, o sea, la valoración debe ser más cualitativa en cuestiones que son por naturaleza cualitativas, que no son tan cualificables, ¿ya?
más allá de que esto se tenga que transformar en una nota que no decimos aprobado, reprobado o sobresaliente, no tenemos conceptos en nuestra forma de evaluar escolar ni universitaria chilena. Eso nos limita más. Pero la conversión puede ser entre tramos, ¿no es cierto? Desde este tramo a este tramo, la nota va a fluctuar, ¿verdad? Entre el 6 y el 6,5, entre el 6,6 y el 7. Entonces, ahí hay cuestiones interesantes de manejar, pero bueno, eso ya es tema como más de evaluación desde la perspectiva de cómo cuantificar lo cualificable, ¿verdad? Si seguimos con la introducción, la parte de la anticipación es vital, ¿ya? Anticipa las partes principales de la exposición. El anticipar ayuda mucho a los receptores, a la audiencia, a que comprenda lo que viene, ¿ya? También explicarle esto a los estudiantes es súper importante, porque ellos creen que esto tienen que cumplir con esto porque tiene que ser así. Es como cuando el papá le dice, no, no puede ir, y no dice por qué no puede ir. Simplemente no puede porque no puede, o puede porque yo le quiero dar permiso. No, todo tiene un porqué. Es importante que los estudiantes antes sepan y reflexionen en torno a la importancia de anticipar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el receptor, como vimos en clases anteriores, anticipa, está todo el tiempo anticipando, generando hipótesis de lo que se cree que va a decir o va diciendo para poder ir, si es una audiencia activa, pero no activa en la interacción, sino que solamente desde la escucha, tiene que ir anticipando y hipotetizando para después ir siguiendo el hilo de lo que viene, ¿verdad? Y quedar con una comprensión final de lo que se dijo y poder asimilar cognitivamente toda la información como en bloque. ¿Ya? En bloque. A uno nos llega un significado total después de que algo terminó y uno se queda con un conocimiento integrado que puede después explicar, contar, ¿no es cierto? A su vez, hacer este mecanismo de volver a textualizar lo que comprendió de lo que se dijo. No obstante, si la persona no anticipa las partes principales de una exposición, difícilmente la audiencia lo va a poder entender después o va a tener que estar como haciendo la anticipación de lo que viene, pero eso le quita foco de atención a lo que se está diciendo en el momento. Entonces, en el fondo, es como ir armando uno el puzzle mientras el otro va hablando y no nos preocupamos tanto de qué está diciendo en el momento. Entonces, anticipar es súper importante. Lo mismo en un diálogo, en una conversación. El interlocutor siempre está anticipándose un poco y por eso uno tiene como en la punta de la lengua la respuesta, porque cognitivamente tenemos esa capacidad, pero generalmente la tenemos porque nosotros damos pistas cuando hacemos la emisión. Cuando somos emisores, cuando estamos hablando, nosotros siempre tenemos que ir anticipando ciertas cuestiones, ¿verdad? Porque uno no puede hablar de manera descontextualizada ni tampoco puede dar por hecho que el otro sabe o va a adivinar, ¿verdad? Lo que se quiere decir. Así que es súper importante tenerlo presente. Bueno, el 3 es totalmente, ¿verdad? Está totalmente relacionado con este otro, ¿ya? Motiva el interés de los receptores. En la medida que yo anticipo, ¿ya? Voy motivando. O sea, yo digo, sí, sobre todo si estoy haciendo una introducción, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué es importante lo que voy a hablar? El tema principal es esto. La pregunta que abre esta exposición es la siguiente. Quiero que todos nos preguntemos lo mismo para que la vayamos respondiendo. O sea, hay una manera de anticipar que tiene que ver con interpelar, ¿ya? Esas son las mejores anticipaciones. Los tips para poder introducir y generar anticipación, es súper importante que sea motivante. Entonces, motivar el interés de los receptores desde la perspectiva textual es eso. Desde la perspectiva de la performance, tiene mucho que ver con no descuidar la audiencia, la visualización de la audiencia, poner atención a la audiencia también, como si la audiencia te fuera a responder en el momento, te estuviera todo el tiempo asentando aunque nadie mueva la cabeza, ¿no es cierto?
Uno, estar siempre activo. Eso es súper importante. Lo otro es la calidad de la voz, o sea, todo lo que tiene que ver con lo no lingüístico en cuanto a entonación, la entonación más emocional, si uno está hablando así, como que tiene sueño y como que, ¿no es cierto? Como que la audiencia puede que se desconecte. Pero la idea es mantener un espíritu, ¿no es cierto?, discursivo, potente y querer que el otro me escuche. Intencionar la escucha activa es muy importante, ¿ya? La idea es que los alumnos siempre sientan que están apelando a la audiencia, porque la apelación tiene que ver también con decirle, oye, escúchame, quiero que me escuchen, yo te estoy diciendo esto, para mí es importante comunicar esto, ¿ya? Entonces, la idea es querer ser exitoso comunicacionalmente. Todos queremos tener éxito en la vida. Comunicacionalmente también. Entonces, transmitirle a los estudiantes eso. Nosotros nos estamos preparando para ser exitosos comunicacionalmente a través de la oralidad, ¿ya? Y con una buena escucha, con una buena comprensión de la oralidad, puedo ser más exitoso todavía porque voy a saber ir y venir, ¿ya? Ser probablemente quien es buen público, quien es buena audiencia, también es un buen orador. Eso es súper importante. Bien, entonces también es algo que en lo que vamos a pensar al momento de preparar pautas de valoración. Si nos vamos a la conclusión, ya, que es algo importante, una de las cuestiones es la síntesis de ideas más relevante, pero que el alumno entienda que la conclusión no es una síntesis, ¿ya? Eso es súper importante. Ouch. Eso es súper importante que se entienda, ¿ya? No es igual a la síntesis, porque a veces el estudiante se queda ahí, hace una síntesis de lo que dijo, pero no concluye, ¿ya? Es coherente en relación al desarrollo del tema, la conclusión, ¿no es cierto? Concluir tiene que ver con quedar con una idea de cierre, quedar con una idea de cierre. Quedar con una idea de cierre original, a partir de todo lo que se estudió, analizó y que se transmitió. O sea, yo doy cuenta de una idea de cierre original, de una especie de respuesta, ¿no es cierto?, a todas las preguntas, interrogantes que me hice al inicio, eh, o simplemente doy una idea de cierre que tiene que ver con una conclusión que va más allá de la síntesis de la idea, ¿ya? Por eso tiene que tener una relación con el desarrollo del tema, ¿ya? Tiene que estar relacionado. Este punto 3 tiene que ver más con la forma del cierre, más que con la conclusión, ¿ya? Porque aquí nos dice la autora, utiliza una fórmula adecuada para cerrar la exposición. Aquí no está hablando de la conclusión en sí, está en el tiempo, en el momento de la conclusión, pero aquí no está hablando de la forma. ¿Cuál es la fórmula? ¿Ya? Entonces aquí nos habla de la forma. Bueno, mi letra espantosa acá. Nos habla de la forma. Eso que no se nos olvide. Entonces, también nosotros siempre estamos trabajando a dos planos con esto, ¿ya? A dos planos porque por un lado estamos viendo el contenido y por otro lado estamos viendo la forma del cierre. La forma se refiere a una cuestión lingüística. Ahí yo alguna vez les comenté, ¿no es cierto?, de la parte entonativa. O sea, si uno va a cerrar, tiene que bajar la curva. Lo que acabo de hacer, tiene que bajar la curva va, ¿ya? Tiene que tener un tono descendente al final. Aunque mantenga un poco la curva alta, no puede terminar así, sino que tiene que terminar así, ¿verdad? Un tono de cierre. Y ahí no es necesario decir, bueno,
terminamos, eso es todo, ¿no es cierto? Cuando la gente como que no entiende que ya se acabó. La idea es tener un buen cierre, decir, y este fue como, no sé, estos fueron los aspectos más relevantes que encontramos y creemos que nos haría muy bien recibir sus preguntas, así que los invitamos a que nos den una retroalimentación ahora. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a decir muchas gracias por escucharnos. Y ahí la gente queda así como, ¿verdad? No. Eh, y aunque termináramos sin fórmula gramatical, como desde la perspectiva de contenido léxico, uno simplemente puede terminar con el último párrafo, ¿ya? Y después que recibe tal vez los aplausos, no sé, puede decir, bueno, y ahora hacemos las preguntas. Entonces, cuando uno cierra al final, simplemente con la entonación, el último tono tiene que ser descendente, ¿ya? Eso es súper importante. Una cuestión interesante, ¿no es cierto? Que ya acá nosotros vamos viendo como cuestiones más específicas. Cuando ya entramos a la parte de la textualización, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dice en torno a si utiliza, se fijan que al final no estamos evaluando contenido, estamos evaluando siempre uso, ¿ya? Utiliza organizadores discursivos precisos y variados que estructuren y enlacen las diferentes partes del discurso. Antes ya habíamos valorado, habían ya criterios de valoración de si hay coherencia, si es cohesivo, etc. Ahora está como la segmentación de esa realidad y vamos por partes, ¿ya? Por partes y por segmentos discursivos y textuales. Entonces, estamos hablando de organizadores del discurso, ¿no es cierto? Que sean variados, estoy siempre con el ya que, por ejemplo, estructure y enlace en diferentes partes del discurso, ¿ya? O sea, queremos mirar estructura y queremos mirar cohesión. El enlace, técnicamente en lingüística, corresponde a lo que denominamos cohesión, ¿ya? Voy a tener que practicar más con el lápiz acá. Cohesión, ¿ya? Y entonces tenemos acá 6 criterios, ¿ya? O más bien 6 tipos de usos o utilización del lenguaje. ¿Para qué? Aquí vamos desde un para qué, ¿ya? Utiliza para introducir el tema de la exposición, para marcar el orden de la exposición, para continuar sobre el mismo punto, para poner énfasis, para poner ejemplos, para resumir, ¿ya? Entonces yo hago ahí, ¿ya? O puedo poner sí, no, y después poner que sí es 1 y que no es 0, ¿verdad? Y se cuantifica. Lo que acá nos detenemos es la utilización de organizadores en la estructura, ¿ya? Por eso hablamos de para introducir, para marcar el orden, para continuar, ¿no es cierto?, sobre el mismo punto, para poner énfasis, ejemplos, ¿ya? Y para resumir. Acá, en esta parte, lo que estamos haciendo ya es indicar el tipo de relaciones que se establece entre las ideas, y eso ya tiene que ver directamente con la coherencia del discurso, ¿ya? Con generar coherencia. En la medida que esto esté mejor realizado, mayor coherencia podrá tener. Ahora, ojo, esto es absolutamente textualización. Cuando esto es oral, tenemos que tener súper claro que esto va a tener éxito en la medida que prosódicamente se vaya realizando bien, que se entone bien, ¿verdad? Que se entienda bien y que tenga un sentido entonativo coherente a estas estructuras, ¿ya? Por ejemplo, dice en torno a organizadores discursivos precisos y variados, ¿no es cierto? El énfasis. Podemos hacer un énfasis en oralidad
sin colocar el tono enfático es muy difícil, ¿ya? Entonces es súper importante acá la entonación. Me encanta practicar esto. Se me movió eh, el apoyo del mouse. Bien, entonces ahí es súper importante el énfasis, ¿ya? Marcar el orden también es importante la entonación. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, una manera de entonar cuando estamos generando orden, ¿ya? Que es bastante ascendente. O, por ejemplo, para continuar sobre el mismo punto, lo que hice recién, un tono que sea de continuidad, que es muy parecido al tono de suspensión, ¿ya? Porque sigo. Y una manera también de generar suspenso, de captar atención y de que el público sienta que yo voy a seguir, ¿ya? Entonces, no olvidar eso, que acá no aparece con precisión, por eso antes decíamos en la cápsula introductoria más reflexiva, eh, que está más descuidada la exposición de la teoría de la oralidad, ¿ya? Porque esto se toma y sirve también para mirar un texto escrito. Entonces, ¿dónde están los puntos que son claves y diferenciadores de la modalidad oral para evaluar esto en una performance? Esto mismo, pero en una performance oral. Todo lo que tiene que ver con entonación, ¿ya? Todo lo que hablamos cuando hablábamos de prosodia, ¿ya? Pero aquí principalmente funciones de la entonación. El tipo de relaciones que establecen entre las ideas decíamos que tiene que ver con netamente, perdón, netamente el discurso, ¿verdad? Por ejemplo, causa-consecuencia, marcadores como de condición, de finalidad y todos los que se puedan sugerir, ¿ya? En torno a si crea estrategias para interesar a los receptores, que ya habíamos hablado un poco de eso, acá también la entonación es muy importante. Nuevamente, ya voy a poner solo una E de entonación, ¿ya? La entonación es súper importante. Las preguntas retóricas tienen que estar bien formuladas y también tienen que estar bien entonadas en el discurso para que se entienda que es una pregunta retórica. El uso de la primera persona del plural, ¿no es cierto?, englobadora, eso también es muy importante, pero también aquí tenemos que poner un énfasis, ¿ya?, entonativo. Entonces, cuando yo estoy, en el fondo, esta primera persona plural, nosotros, ¿verdad? Ese nosotros, no puse como, bueno, cuando nosotros, como que estuviera hablando de él y otras personas más que no son el público, sino que es un nosotros de nosotros. Y la visualización del nosotros hacia la audiencia, con un énfasis entonativo que es apelativo, es muy vital para que la gente realmente sienta que ese nosotros son ellos con el que habla y no el que habla con otras personas que hicieron lo que él está contando, ¿ya? Incluso no puede distinguir entre esas dos cosas, ¿ya? Nosotros cuando investigamos en el laboratorio, bla, 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 ¿ya? Y a partir de eso entendemos que en la población todos nosotros, ¿no es cierto?, somos capaces, y ese otro nosotros, claro, uno da un todos, pero de ahí en adelante uno puede empezar a meter el nosotros del público con nosotros, con el que habla y con el equipo que hizo la investigación, por poner un ejemplo. Entonces, solo decir la primera persona plural englobadora no basta, porque tú puedes englobar, ¿qué estás englobando? Tú y otras personas que no corresponden a la audiencia, o además tú con las personas que corresponden a la audiencia, ¿ya? ¿Qué es lo que, a quiénes quieres englobar? En el fondo, esa es la pregunta que hay que hacerse también. Alusión a conocimientos o experiencias compartidas. Esto es muy interesante, ¿ya? Bueno, ahí algunas veces, ¿no es cierto?, hemos escuchado que expositores importantes, ¿no es cierto?, comunicadores científicos como Gabriel León, tiran su tallita, siempre la tienen debajo de la manga, alguna anécdota importante, eh,
a veces cuando conocemos la audiencia podemos generar experiencias compartidas, ¿no es cierto? Alusión a acontecimientos que son más sociales, no estar desconectados de la realidad en el fondo. Ya saber que la gente, que toda la gente, que todos nosotros dependemos y estamos anclados a un contexto y a una situación, y más que eso, a una contingencia. Entonces, siempre saber de la contingencia para poder meter nuestro discurso dentro de esa contingencia, para que el discurso dialogue con esa contingencia, para que la audiencia sienta que no está en una burbuja, sino que está anclada a una realidad. ¿Ya? Eso motiva mucho a los receptores y los hace participar porque también sienten que desde su experiencia, desde sus conocimientos, pueden aportar a lo que incluso un experto está hablando. No como hablar desde uno y desde una realidad que es lejana para el receptor. Eso se puede hacer si tú no quieres que realmente la gente participe, pero si tú quieres y estás dentro de tus objetivos hacer participar, entonces deberías planteártelo. Eso es lo que le tenemos que decir a nuestros estudiantes. Ahora, eso también es importante. Puede que el objetivo de la performance o la actividad final de lo que preparó cierto grupo en tu clase no haya incorporado esta parte, no les interese, no sea parte del objetivo. No se puede evaluar. O sea, se evalúa en la medida que está clarificado que en esa actividad que uno pidió o que ellos elaboraron, quieren incorporar esto. Entonces es muy importante que cuando ellos preparan, ¿verdad?, una actividad o cuando tú preparas una actividad para ellos, pueda estar muy claro cuáles son los objetivos de esa performance oral que se va a evaluar, ¿ya? Eso es decir, la idea es que ustedes impliquen y hagan participar a sus receptores. Entonces, les vamos a evaluar eso, ¿ya? Tal vez si el objetivo no lo es porque estás preparando a lo mejor, no sé, algo que te pidieron, eh, ¿verdad?, presentar muy técnico como un avance de economía, pero va a llegar una parte del discurso en donde tal vez sí tienes que implicar y hacer participar a la audiencia porque necesitas que te hagan preguntas o que te den un feedback. Entonces también hay que ver si es parte de una estrategia comunicacional al final de lo que se expone o si dentro de toda tu performance tienes la intención de implicar y hacer participar al público. Eso también se planifica y eso también se piensa con anticipación, ¿ya? Por otro lado, está la complicidad entre los receptores, ¿ya? Cómo generar una complicidad entre los receptores. Eso es interesante porque, perdón, dije entre y es con, ¿ya? Con ellos. De quien habla con quienes están recibiendo la información, ¿ya? Los cambios de registro son importantes, como si tú entre medio vas a decir una anécdota, ¿verdad? Probablemente cambies un poquitito tu registro. El registro puede cambiarse a través de solo cambiar la entonación. Eso es algo súper interesante, como que se note una entonación un poco más distendida, ¿no es cierto? Con muchas subidas y bajadas, etc. Y lo otro es tomarse alguna licencia, ¿verdad? Y ocupar otro tipo de vocabulario. No estamos hablando de irse a los extremos, aunque esto puede ocurrir con libertad, pero generalmente tiene que ver con poder tomar otro tipo de eh, fórmulas y expresiones idiomáticas. Una vez yo hablé en la clase de eso, sobre cómo incorporar expresiones idiomáticas, ¿verdad?, dentro de un habla más formal planificada. Eso tiene que ver con cambio de registro, ¿ya? Valorar a los receptores, valorar a los receptores, ¿ya? ¿Cómo se valora? No es que uno los va a estar así como diciendo agarra todo, qué lindos son, porque eso es absurdo. Pero tiene que ver con decir, bueno, entiendo que ustedes están acá porque estaban muy interesados, todos acá leyeron o van a leer mi libro, si es que fuera una presentación de un libro, ¿verdad? Tiene que ver con decir, con si alguien te hace una pregunta, ¿verdad? O interviene contigo, decirle de alguna manera que es súper importante
¿no es cierto?, lo que te ha preguntado, lo que te ha dicho, que en verdad le agradeces, agradecer siempre la intervención del público, ¿ya? La ironía va a depender de qué texto estemos trabajando, ¿ya? Que esto es súper importante porque es bueno que nosotros sepamos y el estudiante sepa que no siempre tiene que haber ironía si no tiene un sentido. Ninguno de estos tiene que estar sí o sí si es que no tiene un sentido. Entonces uno puede sacar de estos o agregar más, ¿no es cierto? Aquí. Porque puede que tu público, tu audiencia, se preste para que de repente seas un poco irónico o el tema a veces también es propicio para incorporar ironía y a veces no, a veces mejor que no, evitarla. Entonces, no siempre tiene que haber ironía, pero es importante manejarla. Entonces, si yo estoy trabajando la ironía, este va a ser uno de los grandes puntos a valorar. Entonces, a eso me refiero, que también hay que ir mirando eso, ¿ya? Bueno, se puede agregar la concesión y muchos otros más, ¿ya? Dependiendo de nuestros objetivos. Fíjense, es el punto 3 y con esto vamos a cerrar esta parte. Da muestras de competencia a través del uso de argumentos de autoridad. ¿Ya? Esto principalmente pinta ya para cuando uno se está refiriendo a temas que son más académicos o que son de especialidad. Y entonces el argumento de autoridad tiene que ver con, en este caso, ¿no es cierto?, mostrar una competencia de acerca de lo que uno está diciendo. O sea, aporta datos, estudios, ¿no es cierto?, citas de autores, etcétera. Yo diría acá también un parafraseo, eh, nombrar ciertos autores, eh, los años entre los que ocurrieron los hechos o el año en que el libro salió publicado. Eh, a veces se comenta un poco cuál era la situación y el contexto sociocultural del momento en que ocurrieron esos hechos. Va a depender de un montón de cosas, ¿ya? Se suelen llamar argumentos de autoridad por cuestiones teóricas, que en el fondo son argumentos de teoría, ¿no? Argumentos teóricos, o sea, solidez en el manejo teórico y del conocimiento de lo que uno está hablando, o sea, conoce de lo que está hablando, se preparó para exponer ese tema, realmente sabe de lo que habla o conoce del tema, preparó este tema, ¿verdad? Con mucha intensidad porque se entiende perfectamente que se maneja, que leyó mucho texto, porque lo citó, porque habló de los autores, porque le importó, no sé, conocer algún contexto interesante. Esto obviamente se va relacionando, o sea, uno puede aportar datos, ¿no es cierto? Eh, Estudios, citar autores, y en la medida que hace esto uno puede decir eh, alguna ironía frente al sistema, por ejemplo, si estamos dando, no sé, aportar datos económicos, estadísticos, si se puede, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí uno puede interpelar a los receptores, hacer alguna pregunta retórica, o sea, este punto nuevamente está totalmente relacionado con los puntos anteriores y no es que estén en diferentes momentos de la performance, sino que están totalmente integrados. Eso es súper importante de entender. Vamos a finalizar con con esta parte de la exposición. Y lo último que les voy a mostrar es esto que lo tengo preparado, estoy como la gente que presenta recetas de cocina, ¿verdad? Que dice, bueno, pero acá está el queque hecho. Lo tengo preparado. Este es un ejemplo que presenta Dolores Abascal en el 2011. Fichas de evaluación de discursos preparados, ¿ya?
Y esta ficha en el fondo sirve para diseñar pautas de evaluación, de valoración, como lo hemos visto. Entonces, acá yo hice algunos análisis y coloqué algunos reparos que son absolutamente desde la disciplina que manejamos nosotros, eh, principalmente cuestiones fonéticas, lingüísticas, que se suelen confundir, ¿ya? Que no están bien planteadas en las pautas. Entonces, es súper importante, yo esto ya se los había comentado, pero quería que vieran un ejemplo, ¿ya? Esto fue publicado en 2011, es un tipo de ficha de evaluación elaborada por una didacta de la oralidad, pero hay algunas cosas que son cuestionables y que se pueden mejorar en el fondo. Esto se puede mejorar, ¿ya? Por ejemplo, se proponen diferentes fichas y diferentes, porque aquí uno puede extraer, ¿ya? Puede querer solo evaluar esto o solo evaluar esto o todo, pero no es bueno. Por eso el proceso es tan importante, porque a través del proceso tú puedes ir evaluando eh, la capacidad de organización del discurso en un ensayo. Después, no sé, selección y elaboración de ideas, ¿verdad? En el primer momento en donde te muestran lo que quieren preparar. Y no todo al final, porque ahí es donde las pautas son enormes y entre que exponen y todo, no se puede hacer esto, ¿ya? Entonces es súper importante que lo revisemos un poco. Me van a disculpar, está sonando el citófono, pero yo voy a seguir grabando. Entonces, acá tenemos algo interesante, selección y elaboración de las ideas, es lo que ya más o menos nosotros sabemos, que es lo que hay que tener presente y que tienen que tener en cuenta nuestros estudiantes. La organización del discurso, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente, presentación, cuerpo y cierre, pautas relacionadas con la secuencia textual, ya también con el género, que es algo que se utiliza muchísimo en la dimensión curricular escolar. Yo me quiero detener acá, ya, que tiene que ver con lo lingüístico. Código verbal y registro. Fíjense ustedes lo que aparece acá, ¿ya? Aquí es muy importante separar estos indicadores, ¿ya? Por un lado está el código verbal y por otro lado está el registro, ¿ya? El código verbal tiene que ver con todo lo que se puede verbalizar y cómo se maneja esta verbalización, ¿ya? Con todo lo que es lingüístico. Y el registro tiene que ver con usos específicos asociados a una acomodación lingüística, a una adecuación. Entonces, el registro se selecciona. Y eso es lo que uno puede evaluar, la selección del registro, ¿ya? Entonces, ella coloca código verbal y registro, corrección, adecuación y fluidez. Entonces, yo hago acá los comentarios. En corrección, pongo aquí, se podrían levantar criterios acerca de qué valorar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es algo ambiguo este criterio, porque ¿qué vas a corregir, por así decirlo? ¿Ya? Por otro lado, se puede reemplazar por uso adecuado del registro. Esta es la perspectiva sociolingüística que nosotros trabajamos en el curso, ¿ya? Fue algo que trabajamos harto porque la idea del curso era entregar novedades, ¿verdad? Cuestiones más actualizadas. La tercera ola sociolingüística se preocupa mucho desde la perspectiva eh, interaccional de la enseñanza de las lenguas, ¿ya? Entonces, podemos reemplazar por uso adecuado el registro, más que una corrección de diga la S final o no la diga, porque si está en habla continua, tal vez no tiene mucho sentido hacer esa corrección. Y porque además en nuestro uso del español chileno está bastante incorporado, y no solo el español chileno, también otras variedades del español de España, ¿ya? Y eso tiene que ver con prestigios y con otro rollo sociolingüístico que es muy interesante, la sociolingüística de la enseñanza de las lenguas, ¿ya? Entonces, levantar ciertos usos y valorarlos de acuerdo a una escala de logro. Eso sería lo ideal, ¿ya? Levantar ciertos usos y valorarlos de acuerdo a una escala de logro. Entonces,
la persona trabajó, eligió ciertos registros y se acomodó bien, ¿ya? Y estos usos fueron efectivos, fueron pertinentes, fueron funcionales y eso se puede conectar con lo que vimos anteriormente. Interpelaban, conectaban con el público, lo hacían participar, fueron precisos, también se puede ver el tema, tecnicismo, todo lo que tiene que ver con selección de registro, que tiene que ver con selección de usos. Recuerden que los registros son un conjunto de usos asociados a una situación y contexto y a una temática, ¿ya? Con valoración de los otros factores externos que vimos en la clase de registro y estilo. Acá el tema de adecuación, acá podemos poner algunos ejes de acomodación lingüística. ¿Ya? Esto es importante, ahí lo pueden ver ustedes en el PPT de esa clase, que fueron las primeras, pero podemos agregar acá lo que decíamos, ¿no es cierto? Ejes de acomodación lingüística como el modo, el tenor, ¿verdad? Del discurso. Para ir viendo en el fondo de qué manera lo voy a hacer, de qué forma, ¿ya? Es súper importante. Esto lleva al estilo, ¿ya? Entonces lo pueden ir mapeando, dependiendo de lo que más quieran valorar. También lo pueden poner, si lo han trabajado con los estudiantes, así lo ponen así, lo pueden poner en palabras también del cómo, ¿no es cierto? Cómo me adecué a la situación, cómo se adecuó a la situación, ¿verdad? El tema, cómo lo trabajó, ¿ya? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se acomoda? ¿Ya? La parte temática es súper importante, ¿ya? Y el estilo que tiene que ver con la valoración de mi forma de comunicar ese registro, ¿ya? Entonces esto tiene que ver principalmente con una identidad del uso que hay que valorar, que es muy importante, porque recuerden que el estilo está más asociado a una cuestión intrapersonal, ¿ya? Y el registro es individual. Intraindividual el estilo, porque depende y está alineado con la personalidad que tenemos también, aparte de todas las capacidades y destrezas que podemos tener frente al lenguaje y al uso comunicacional interactivo. Y el registro es interindividual porque es compartido por todos, porque hay un consenso de uso del registro, ¿ya? Para la fluidez, ¿no es cierto? Acá yo lo dejé así como, no puse nada, porque no puse nada, podría poner muchas cosas, pero la fluidez no debería estar aquí, ¿ya? Ese es el tema. Y en este ítem de señales no verbales, ¿ya? La articulación de los sonidos lingüísticos a mí me parece que no es tan pertinente, bueno, dice dicción, ¿no es cierto? Más que articulación de los sonidos lingüísticos es el uso de la combinatoria segmental, o sea, que tengan una capacidad de combinar bien los segmentos de la lengua y esto, voy a poner porque esto deriva o conlleva, ¿no es cierto?, a poder, conlleva a poder bloquear, como poner en bloques, ¿verdad? Nuestra sintaxis oral, ¿ya? Nuestra sintaxis oral. Entonces, esto tiene que ver con elementos de habla continua. En la medida que
un hablante, ¿no es cierto?, maneja mejor los elementos de habla continua, si esto está bien logrado, el hablante, estoy media viendo al revés, el hablante tendrá mayor fluidez, ¿ya? Que en el fondo, esto lo vamos, antes que se me olvide, esto lo vamos a tachar, ya que estamos haciendo una intervención aquí, ¿ya? No sé si es acá donde debería, bueno, aquí. Lo vamos a tachar, ¿ya? Y lo vamos a incorporar, me faltó una letra, ahí, ¿ya? Va a tener mayor fluidez. ¿Por qué? Porque el ritmo estará bien trabajado y por lo tanto también los patrones entonacionales, ¿ya? Entonces, todo esto, ¿ya? Y acá pone sonidos lingüísticos, ¿ya? Lo lingüístico es verbal, o sea, nos dividimos entre verbal y no verbal, ¿ya? Lo verbal es lo que puede ser verbalizado, en la oralidad está presente la prosodia y tiene función lingüística. Esto lo vimos harto en clase. ¿Ya? Yo solamente quiero que quede claro que no es lo óptimo poner señal. Aparte que señales, ¿qué es eso? ¿Ya? Eso es muy ambiguo. ¿Ya? ¿Qué es una señal? Marcas podrían ser. ¿Ya? Y fíjense acá arriba, pone uso de la voz y en el uso de la voz pone volumen, muy bien, pero pone ritmo y entonación y un etcétera. Esto no puede ser. ¿Ya? Antes yo voy a sacar esto. Lo vamos a sacar de acá. Ese es uso de la voz. ¿Ya? Es no verbal, no es lingüístico, pero habría que poner entonces uso de las prosodias. ¿Ya? Y en el uso de las prosodias nosotros podemos colocar ritmo, entonación, ¿ya? Acá podemos poner acentos. Y ahí estamos bien, ¿ya? Entonces, esto es lingüístico. ¿Ya? Es verbal. Aquí yo les puse la explicación. El problema aquí es que la entonación no es uso de la voz. Uso de la voz tiene que ver con cantidad de la voz, que yo eso también lo expliqué, la respiración, ¿no es cierto? Cómo manejamos nuestra voz, el cuidado de las cuerdas vocálicas, la capacidad de aire, que tiene que ver con esta cantidad de la voz, y tiene que ver con el volumen de la voz, si puedo subir el volumen o no, ¿no es cierto? Y una cosa es subir el volumen de la voz y otra cosa es subir y bajar tonos. El aspecto tonal tiene que ver con entonación, con acentos, ¿ya? El ritmo en español es silábico, pero también es acentual. Y por eso, más que articulación de los sonidos, como, o sea, los sonidos se articulan, eso está bien, ¿ya? Porque se presta para esto. Como que la dicción, entendida como a la antigua usanza, fuera hablar así, ¿ya? Que está bien. Nosotros podemos intencionar una modulación más específica, ¿verdad? Que nos juegue un poco en contra de nuestra identidad idiomática, porque es muy importante también, ¿ya? Nos da una lealtad lingüística, si es que la queremos tener, y una identidad idiomática. Pero lo interesante acá es que puedan usar la combinatoria segmental. O sea, nosotros cuando elidimos, muchas veces la elisión es funcional. Es funcional porque tenemos que conectar la última sílaba de la palabra con la primera sílaba de la otra palabra para poder generar un grupo rítmico. Entonces, para que no se nos vaya el ritmo, a veces la elisión es funcional, ¿ya? Eso da para una clase de teoría de la oralidad, ¿ya?
que es poco conocido y es muy interesante porque es la única manera de poder revelar y destrabar esta parte que siempre está bastante complicada y engorrosa, ¿ya? Y bueno, acá está todo el tema de la explicación, ¿no es cierto?, que les coloco a partir de la combinatoria segmental, ¿ya? Lo demás está bastante, se entiende bien, o sea, imagínense señales no verbales. Todo esto que hablamos que es lingüístico, estaba además la gestualidad, que eso sí es una señal no verbal, ¿verdad? Y la gestualidad tiene que ver no solamente con la gestualidad como lo kinésico, también aquí tenemos que agregar, ¿no es cierto?, lo proxémico, incluso cuando estamos en la pantalla. Nosotros a veces hacemos así, nos alejamos, ¿no es cierto? Es importante vernos activos oralmente, ¿ya? Como que te estamos hablando a ti, ¿ya? Eso desde la perspectiva de cómo manejarse con la cámara, que son los ojos de toda la audiencia, ¿ya? La parte proxímica es importante, la gestualidad, ¿no es cierto? La parte visual, ¿ya? Vamos a poner hilo visual, ¿ya? Entonces, son todos patrones, la gestualidad, no necesariamente el alumno va a entender o el profesor va a entender que eso también está evaluando lo visual, ¿ya? Ella pone acá después otros, vestido, uso del espacio, uso del tiempo. Yo creo que todo esto, yo no lo pondría en otros, sino que nosotros esto lo podríamos sacar de acá, ¿ya? O sea, esto hay que sacarlo a otro ítem, como puesta en escena o performance, ¿ya? Y ahí poner como factor principal el uso del espacio, el uso del tiempo. Y el uso del tiempo es súper importante porque tenemos dos usos de tiempo en la oralidad. El uso del tiempo en cuanto a la acción de la performance y por otro lado, aquí en la parte del uso de la voz o podemos poner el tempo de habla, ¿ya? El tempo de habla tiene que ver con la velocidad. O sea, acá nosotros en lugar de ritmo podríamos poner velocidad. Y eso sí es algo que es una señal, ¿verdad? O en el fondo es un factor importante a cubrir y que no es lingüístico, ¿ya? Entonces, el tempo de habla equivale a la velocidad, o sea, cómo yo soy capaz de generar un tempo de habla, manejar el tiempo de mi habla, ¿ya? En situación que no se vea que estoy hablando muy rápido o muy lento, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a sacar de acá y lo vamos a colocar aquí, ¿ya? Para que ustedes lo puedan tener todavía más claro. Sí. Le voy a quitar los paréntesis. Eso. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente acá también hay que sacar, o sea, de hecho, esto que es lingüístico, hay que dejarlo acá, junto con los sonidos, porque todo eso es lingüístico, ¿ya? Entonces, acá uno puede poner un ítem, ¿verdad?, autónomo, que tiene que ver con el manejo de fonético fonológico, ¿ya? Del lenguaje. Así como a veces evaluamos gramática. Esta es la forma de evaluar la gramática oral, aparte de fijarse en los conectores, que son formas léxicas de la gramática. La prosodia tiene formas prosódicas gramaticales
para la oralidad, ¿ya? Eso es muy importante, que es lo que estábamos mirando acá de aquello que es lingüístico, ¿ya? Eh, bueno, después ya las cosas más generales que no tienen que ver con lo lingüístico, ¿no es cierto? Estrategias multimodales, ¿ya? Que es importante, valoración global, interés, adecuación, corrección, que lo vuelve a poner, ya, y habría que ver. Yo pondría directamente acá para dejar bien arreglado esto. Yo pondría acomodación lingüística, ya todo el rato. Ups, pero esto no lo quiero tachado. Acomodación lingüística, ¿ya? De todas maneras. Ahí sí. Y acá pone un ejemplo 2, que en el fondo tiene que ver unos criterios para evaluar la interacción en la clase, ¿ya? Base para la generación de pautas evaluativas, una base, ¿ya? Inadecuación reiterada, pone ahí. Hablan cuando no se debe. Tonos de voz inadecuados contradicen lo dicho, esto es entonación, ¿ya? Y como ustedes ya tienen pistas arriba importantes de entonación, pueden poner cosas más específicas, ¿ya? Esto es como lo que decía Navarro Tomás, cuando, de hecho él lo dice, ¿no? Cuando el tono contradice a la palabra, se atiende más a lo que éste dice que a lo que la palabra significa o representa, ¿ya? Volumen inadecuado, que ahí tenemos el tempo de habla del que hablaba arriba, ausencias de reglas conversacionales, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puede ser un ítem en donde vamos a tener que tener subcriterios, ¿ya? Y son distintos, ¿ya? Entonces acá, en lugar de tonos inadecuados, esto lo podemos poner también en positivo, ¿ya? Bueno, para ustedes puede ser, o sea, para uno como profe, no sé, podemos decir, ya vamos a ver las inadecuaciones reiteradas, pero es como poner el foco en lo que se equivocó el estudiante, ¿ya? Entonces nosotros aquí podemos poner algo así en positivo, ¿no es cierto? Como está echando lo que yo misma estoy escribiendo. Manejo adecuado, ¿no es cierto? De la producción oral. O de la oralidad, derechamente, ¿ya? De la oralidad. No es solo producción, oralidad. Bueno, acá lo que no hay es un ejemplo, porque no encontré, de criterios para evaluar la interacción en clase desde la perspectiva de los receptores, ¿ya? Y eso sería interesante hacerlo. Hemos tenido varias experiencias del curso en las clases, en lo último que hablé anteriormente, de qué cosas se pueden evaluar o revisar desde, sobre todo lo que hablé recién antes en esta cápsula, desde el receptor. Entonces, en base a eso, nosotros podemos rescatar y colocar manejo adecuado de la oralidad, como desde la producción o desde quien habla, y después otro desde quien escucha. De ahí incorporar, ¿verdad? La comprensión, la capacidad de toma de apuntes mientras el otro habla, lo que queramos evaluar de ellos, ¿ya? Así es que esto con estos apuntes, así se los voy a subir para que tengan el documento, se los voy a subir en Word para que lo puedan manipular siempre que lo utilicen. Recuerden que tienen que decir que es un material didáctico que está siendo modificado para fines pedagógicos y que es de Dolores Abascal 2011. ¿Ya? En los archivos del Teams del curso está la bibliografía en el programa también, así que la pueden buscar, ¿ya? Pero es una muy buena ficha de todos modos, una ficha que nos ahorra un montón de, ¿no es cierto?, trabajo, pero que es muy importante acomodar a los tiempos, a los conocimientos de hoy, que ya están muy zanjados y que ya
también están optimizados y se ha comprobado también que es así desde los estudios de la lingüística y de la fonética y la fonología. Así es que eso es lo que les quería mostrar. Eh, Esta cápsula fue un poco más larga porque equivale también a más un estilo de performance de clase, ¿verdad? Y nada, espero que les gusten las lecturas, ¿ya? Eso es algo que muy bonito, que a mí me gusta y que hacer para mis estudiantes, prepararles lecturas. Nunca teníamos tiempo de citar en clase de manera importante, que le haga justicia al autor, ¿no es cierto? Aquellas ideas, teorías que nosotros encontramos que son muy valiosas y que son muy iluminadoras y que nos encaminan mucho para la práctica pedagógica, para entender lo que estamos haciendo, para reflexionar bien en torno a lo que estamos tratando de enseñar y queriendo que los estudiantes aprendan. Entonces yo pensé, bueno, a falta de tiempo, ¿por qué no preparar un audio con lecturas? Así es que espero que las disfruten, les mando muchos cariños y nos vemos el 6 de enero. Que estén muy bien.